Ya. Entonces vamos con la ayudantía. Hoy día corresponde la ayudantía de transformada de Fourier. Entonces, bueno, la transformada de Fourier se puede aplicar a cualquier señal. Ya en ecuaciones diferenciales se le aplica también, y mediante una tablita. Por ejemplo, vamos a aplicar ahora la transformada de Fourier de esta ecuación diferencial. Voy a aumentar aquí. Entonces ya. ¿Cómo aplicamos la transformada de Fourier? Con una f, ¿cierto? Y si nosotros se la aplicamos a la segunda derivada, aquí dice, si es segunda derivada se multiplica por un j omega a la k, dependiendo del orden de la derivada. Como es de orden 2, se eleva a la 2. Y por la transformada de la y, de la función del tiempo. Entonces, ahora la función del tiempo pasa a ser función de frecuencia, ¿ok? Eso quiere decir la transformada de Fourier. Cuando aplicamos transformada de Fourier, pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y aquí tenemos un 4 que es lineal. O sea, si le aplicamos la función, o sea, la transformada de Fourier, queda lo mismo porque es lineal. Y aquí es j omega simplemente, porque es de orden 1. Por la transformada de la i de t. Más 3 de orden 0, ¿cierto? J omega a la 0, eso es 1. Por y de j omega. Y al otro lado también se puede aplicar la transformada de Fourier a cualquier función. Tenemos 2 j omega por la entrada en función de la frecuencia, más la misma entrada en función de la frecuencia. Entonces, ahí ya tenemos aplicada la transformada. Y luego vamos a hacer un ejercicio. Nos pide obtener la función de transferencia h de j omega. Entonces ustedes saben que la función de transferencia es la relación entre la salida y la entrada. Así tal cual. La salida encima y la entrada abajo. Bien. Si tienen alguna consulta, les recomiendo que me hablen porque no estoy mirando el chat. Así que si hablan por el chat, preferible que alcen la voz, cabrón, por favor. Entonces, vamos a calcular la función de transferencia. Como ya aplicamos la transformada de Fourier arriba, factorizamos arriba por i de j omega. Nos quedaría j omega al cuadrado más 4j omega más 3 en la parte izquierda. Y luego a la parte derecha factorizamos por la entrada, ¿cierto? Y todo eso nos queda multiplicado por 2j omega más 1, ¿cierto? Si multiplico eso por 2j omega me da eso, y la entrada por 1 me da la entrada. Voy a tratar de ir un poquito rápido, igual tenemos harto ejercicio. Y luego tengo que arreglar esto de tal forma que me quede la entrada y la salida y la entrada dividiendo. Entonces paso dividiendo la entrada, y lo que estaba multiplicando la salida pasa dividiendo al otro lado, ¿cierto? Entonces nos quedaría
j omega al cuadrado más 4j omega más 3. Y esta es la función de transferencia, o h de j omega. Bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Nos piden obtener la respuesta a un impulso unitario. Entonces, con entrada, un impulso unitario. Bien, entonces, como estamos trabajando en el dominio de la frecuencia, necesitamos llevar la entrada, o sea, el impulso, al dominio de la frecuencia. Y eso lo aplicamos viendo la tablita. Voy a sacar esto. Viendo la tablita aquí. Entonces ustedes se fijan aquí, la transformada del impulso es 1. Entonces, para calcular la respuesta tengo la salida, ¿cierto? Y la entrada está dividiendo la salida. La paso multiplicando al otro lado para obtener la característica de la salida. Uy, se me olvidó grabar. Ah, no está grabando. Ya, bueno. Está grabando. Entonces, como pasa multiplicando la entrada y la transformada de... y la transformada del impulso al dominio de la frecuencia es 1. Por lo tanto, esto es 1, ¿cierto? Ahora simplemente tenemos que arreglar esta función de tal forma que podamos llevarla al dominio del tiempo. Entonces aquí factorizo por j omega más 3, j omega más 1 y arriba 2j omega más 1. Y luego si necesitamos aplicar la transformada inversa de Fourier, pero así como está la función no la podemos realizar. Tenemos que arreglarla un poquito separando estos factores de abajo del denominador en j omega más 3 y en j omega más 1. ¿Por qué no se puede aplicar? Porque si ustedes miran la tablita no hay ninguna función que se parezca. Por lo tanto separamos los factores de abajo para porque esto es lo que más se parece, una exponencial, ¿ok? Entonces aquí tenemos un A y un B, los cuales vamos a calcular ahora. Entonces, para calcular el A, tenemos que su denominador se determina en menos 3. Cuando j omega vale menos 3, entonces se indetermina ese factor. Y luego eso, este punto crítico lo tengo que evaluar en la función anterior, esta, para encontrar el A. ¿Bien? Entonces para encontrar el A evaluamos la función en menos 3 y omitiendo este factor. Ok, entonces es lo que vamos a hacer. 2j omega más 1 partido en j omega más 1. Esto se llama fracción, el método de fracciones parciales, cuando ustedes quieren separar un producto en suma. Y se omite el factor que estamos evaluando, ¿cierto? Y se reemplaza por j omega igual a menos 3. Entonces si reemplazamos nos queda 2 por menos 3 más 1. Menos 3 más 1 abajo. Quedaría menos 6 más 1, menos 5. Y abajo nos quedaría menos 2. 5 partido en 2. Entonces tenemos que el A vale 5 partido en 2. Entonces ahora para calcular el B tenemos que buscar el punto crítico. El punto crítico es menos 1, ¿cierto? Porque esto se indetermina en 1. Entonces evaluamos la función omitiendo ese factor. Sería entonces 2j omega más 1 partido en j omega más 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque omitimos el factor que estamos trabajando. Entonces nos quedaría 2
por menos 1 más 1, 3 menos 1. Entonces 2 por menos 1 es menos 2, más 1, menos 1. Y abajo nos queda 3 menos 1, 2. Nos queda un medio. Por lo tanto, el b vale menos un medio. Entonces, teniendo eso, ya podemos aplicar la transformada inversa. Reemplazamos aquí los valores de a y b. Nos quedaría 5 medios por 1 partido en j omega más 3, ¿cierto? Que esté al lado multiplicando, arriba, da lo mismo. Y el otro nos quedaría menos un medio por 1 partido en j omega más 1. Ustedes vieron ya transformadas de Fourier, ¿cierto? Están en serie de Con Fourier. Castro vemos el día. ¿Cómo? Con Castro vamos a ver el día transformado. Ah, ya. Ya pensé que iba muy adelantado, pero estamos bien parecidos. Entonces, teniendo esto ya podemos aplicar la transformada inversa. Aplicamos la transformada inversa para pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Por lo tanto, el i de j omega pasa a i de t. Y todo lo demás se aplica la transformada inversa para pasarlo al dominio del tiempo. Recuerden que lo que está multiplicando es lineal, por lo tanto queda igual. Entonces queda 5 medios por la antitransformada de eso. Y si miramos la tablita, se parece a esto, ¿cierto? A una exponencial con un escalón. Por lo tanto, si aplicamos eso, nos quedaría Euler a la menos 3 por el escalón. ¿Ven? El a, que en este caso el 3, pasa siendo exponente negativo del Euler. Y aquí sería menos un medio por Euler, aplicamos lo mismo, ¿cierto? Porque tienen la misma característica. Menos Euler a la menos t por mu de t. Y esa es la respuesta a escalón del sistema. Luego tenemos otro ejercicio. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? 12 minutos. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular la respuesta a un escalón. Entonces, necesitamos, bueno, tenemos la función de transferencia, ¿cierto? Característica. Era 2j omega más 1 partido en j omega más 3 por j omega más 1. Esa es la función de transferencia. Y luego la salida queda, si yo quiero obtener la salida, paso multiplicando la entrada, ¿cierto? Me quedaría 2j omega más 1 abajo j omega más 3 por j omega más 1 por u de j omega, la entrada en función de frecuencia. Entonces, la entrada necesito llevarla al dominio de frecuencia. Y si vemos aquí un escalón, la transformada de Fourier de eso es esto que vemos aquí. Bien. Entonces la transformada de eso es pi impulso de j omega más 1 partido en j omega. Entonces eso lo reemplazamos en la entrada. Por lo tanto nos quedaría 2j omega aquí voy a reemplazar el tiro. Quedaría pi por s de omega más 1 partido en j omega. Entonces multiplicamos factor a factor, ¿cierto? Quedaría entonces 2j omega más 1 abajo j omega más 3 por j omega más 1 por pi s de omega. Y aquí nos quedaría más la misma función, ¿cierto? Por 1 partido en j omega. Ya, y aquí lo que tienen que hacer, bueno, ¿cómo trabajan
el impulso. Si ustedes recuerdan, el impulso en función del tiempo se trabajaba de esta forma. Cuando tenían una función multiplicada por un impulso desplazado en t0, esa función se evaluaba en el desplazamiento del impulso y se multiplicaba por el mismo impulso. Entonces ustedes pueden aplicar eso mismo al dominio de la frecuencia. Tienen f de omega por un impulso de omega menos omega 0 por f de omega 0 por el mismo impulso. Bien, pueden aplicar lo mismo. Se va a borrar aquí. Entonces, teniendo eso, podemos trabajar el impulso que está multiplicando la función aplicando esa misma propiedad. Entonces, como este impulso está en 0, ¿cierto? Es omega menos 0, ¿cierto? Se evalúa la función en 0. Por lo tanto, queda 2 por 0 más 1. Abajo nos queda 3, ¿cierto? J omega es igual a 0. Nos queda 3 por 1. Por el impulso mismo. Y al otro lado nos queda 2 j omega más 1 por j omega más 3 por j omega más 1 j omega. Entonces, disculpa, ¿por qué evaluaste en 0 el JW? Es que cuando lo estaba explicando como que se cortó. Ya. Por la propiedad que ustedes recuerdan del impulso, cuando está multiplicando una función. Yo tengo esa propiedad, ¿cierto? Y cuando una función está siendo multiplicada por un impulso, yo puedo evaluar esa misma función en el desplazamiento del impulso, que es t0, y multiplicarlo por ese mismo impulso. Esto se puede aplicar al dominio de la frecuencia, cambiándole el t por omega nomás. Y eso es lo que aplicamos ahora. Ya, vale. Muchas gracias. Dale. Entonces, y de j omega nos quedaría arriba 1 partido en 3, ¿cierto? Por pi por el impulso. Y aquí nos quedaría un a, ¿cierto? Separamos por fracciones parciales. Un b. Aquí tienen que trabajar harto con fracciones parciales, así que no lo dominan. Les recomiendo que ejerciten harto este método. Entonces, ¿cómo calculo la? Evaluando el j omega en menos 3, ¿cierto? Porque en menos 3 se indetermina este factor. Entonces, si evaluamos esto en menos 3, esta función, nos quedaría que la entonces es 2 por menos 3 más 1, ¿cierto? Estamos evaluando esto. Se omite el j omega más 3, ¿cierto? Y se considera todo lo demás. Nos quedaría menos 3 más 1 por menos 3. Entonces 2 por menos 3 es menos 6 más 1. Abajo nos queda menos 3 más 1, menos 2 por menos 3. Y arriba nos queda menos 5. 2 por menos 3, 6. Positivo, ¿está bien? Sí. Entonces nos queda que la A es menos 5 sextos. Luego vamos a calcular el B. ¿Cómo lo calculamos? Buscando el punto crítico en donde se indetermina el denominador. Y eso se indetermina en menos 1, ¿cierto? Si yo sumo 1 con menos 1 me da 0. Por lo tanto se indetermina. Entonces el B va a ser 2 por el punto crítico, que es menos 1 más 1 partido en j omega más 3, lo evalúo en menos 1 también. Ahora sí lo considero
porque ya no estamos viendo el j omega más 3. Estamos viendo j omega más 1. Por lo tanto, ahora considero el j omega más 3. Quedaría menos 1 más 3. Y para este caso se omite este factor. Bien. Entonces, si omitimos eso, consideramos solo el j omega que sigue, nos quedaría menos 1. Entonces 2 por menos 1 es menos 2, más 1. Menos 1 más 3 es 2 por menos 1. Por tanto nos quedaría abajo negativo y arriba negativo nos queda positivo. ¿Cierto? ¿Lo hice bien? Sí. Ya. Entonces creo que está bien, sí. Parece que sí, ya. Y el C lo calculo buscando el mismo punto crítico. El punto crítico es 0. Bien. Si yo reemplazo j omega por 0, se indetermina ese factor. Por lo tanto, reemplazo en j omega igual a 0. Y reemplazo todos los j omega por 0 de esa función. Quedaría entonces 2 por 0 más 1. Y considero solo estos factores, j omega más 3 y j omega más 1. El factor de j omega se omite porque es el factor que estamos trabajando. Entonces nos quedaría j omega más 3, nos quedaría 3 por 1. Nos queda un tercio. Ya. Entonces reemplazamos los valores de A, B, C en la expresión que teníamos anteriormente. Si reemplazamos nos quedaría la menos 5 sextos por 1 partido en j omega más 3 más 1 medio por 1 partido en j omega más 1 más 1 tercio por 1 partido en j omega más 1 tercio por pi por el impulso. Y luego podemos aplicar la antitransformada de Fourier. Si ustedes se fijan, tenemos esta característica que es una exponencial, ya se conoce. Esta también es una exponencial. Y esto lo vamos a revisar ahora. Lo trabajamos anteriormente y es un escalón. Bien. Tenemos el impulso, ¿cierto? Por el pi y más 1 partido en j omega. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, si aplicamos la antitransformada de Fourier, f a la menos 1 nos queda, y en función del tiempo, ¿cierto? Igual a 5 sextos por Euler a la menos 3 dt por mu dt. Esto es súper importante que lo recuerden. A veces a mí cuando hacía las pruebas se me olvidaba poner esto y me descontaban puntaje. Entonces al otro lado tenemos más 1 medio por Euler a la menos t por mu dt más 1 tercio, factorizamos aquí por 1 tercio, y si factorizamos por 1 tercio nos queda pi por el impulso más 1 partido en j omega. Y eso, si le aplicamos la transformada, es un escalón, como vimos anteriormente. Ahí está el escalón. ¿Bien? Por lo tanto, aquí si le aplicamos la transformada de eso, nos queda un escalón. Y esa es la respuesta, la respuesta a escalón. Vamos con otro ejercicio. A ver cómo estamos de tiempo. Vamos con otro ejercicio entonces.
Nos piden calcular la respuesta del sistema cuando tenemos un escalón retardado en 2. Y esto, bueno, yo creo que ya lo saben. Esto es materia de la prueba 1, pero también se les puede aplicar a la prueba 2. Les voy a pasar un poquito de la propiedad de esto. Cuando ustedes tienen una señal retardada en el tiempo, eso, si ustedes quieren llevarlo al dominio del tiempo, se le multiplica por un Euler y se le aplica la transformada a la misma señal. Entonces, si yo quiero pasar la entrada al dominio de frecuencia, le aplico la transformada que era pi s omega más 1 partido en j omega. Pero como está retardado en 2, se le multiplica por un Euler a la menos el desplazamiento que tiene por S. Por J omega en este caso. Bien. Entonces, de esta forma se aplica la propiedad de desplazamiento en el tiempo al desplazamiento en frecuencia. Bien. Entonces, no vamos a hacer mucho aquí. Como ya tenemos la respuesta a escalón, podemos aplicar linealidad e invariancia en el tiempo. Y si aplicamos eso, podemos calcular la respuesta. Teniendo esta respuesta, que es la respuesta a escalón, no desplazado, centrado en cero, lo que hacemos es simplemente reemplazar el t por t, reemplazar t por t menos 2. De esa forma le aplicamos el desplazamiento a esta respuesta. Ustedes saben que si, bueno, a la entrada se le aplica un desplazamiento, entonces a la salida también se le aplica un desplazamiento. Y de esa forma lo aplicamos para calcular la respuesta para esta entrada. Eso se llama invariancia en el tiempo. Bien. Entonces no hay mucho lo que vamos a hacer. Es menos 5 sextos por Euler a la menos 3 por t menos 2. ¿Cierto? Se reemplaza el t por t menos 2 por mu de t menos 2. Ahora aquí. Por mu de t menos 2 más un medio por Euler a la menos t menos 2, o sea, t menos 2 por mu de t menos 2 más un tercio por mu de t menos 2. Y ahí calculamos la respuesta al escalón retardado. Vamos con otro ejercicio. Un segundo. Ya. Vamos a calcular cuando la respuesta para una entrada cuando es coseno. Coseno de 2t. Vamos a ir un poquito para arriba. Entonces vamos a tomar esto de aquí y lo vamos a llevar hacia abajo. Aquí. Uy. Ah, bueno, no sé. No me manejo mucho con este software. Ya. Entonces tenemos la misma, el mismo sistema, ¿cierto? La función de
transferencia representa la característica del sistema. Y bueno, como nos piden calcular la respuesta para una entrada coseno, a esto le aplicamos la transformada de Fourier, ¿cierto? Si nosotros miramos la tablita, la transformada de Fourier del coseno es eso que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces es pi por s, un impulso, por s desplazado en omega 0, bueno, en este caso omega 0 es 2, más s por omega desplazado en más 2. Un segundo. Ahí sí. Ya. Entonces, si queremos calcular la respuesta, recuerden que la función de transferencia es la salida, ¿cierto? Dividida por la entrada. Entonces, despejamos la salida pasando a multiplicar la entrada y nos queda así. Bien. Y si reemplazamos la entrada por su representación de frecuencia, nos queda entonces que eso es 2 omega más 1, abajo nos queda j omega más 3 por j omega más 1 por pi por los impulsos desplazador. Bien, entonces esto lo resolvemos de la misma forma que les dije anteriormente, pues, con la identidad o la propiedad del impulso. Si yo tengo una función en frecuencia que está multiplicada por un impulso desplazado, nos queda entonces la función evaluada en el desplazamiento del impulso por el mismo impulso. Entonces tenemos la respuesta, ¿cierto? Tenemos que multiplicar factor a factor. Entonces voy a partir aplicando esta propiedad del tiro, ¿eh? Entonces nos queda 2 por 0, no, 2 por en este caso evaluamos el omega en 2 para el primer caso. Uno lo va a hacer más ordenado mejor. Nos queda 2j omega más 1, j omega más 3, j omega más 1 por pi, el impulso desplazado en 2, más al otro lado nos queda 2j omega más 1, abajo j omega más 3, j omega más 1 por pi por el impulso desplazado en 2. Entonces, ahora sí aplicamos la propiedad que les mencioné. Aquí reemplazamos por omega igual a 2. Bien. Entonces nos quedaría 2j. El omega lo desplazamos, o sea, lo reemplazamos por 2. 2j por 2 más 1. Abajo nos queda 2j más 3 por 2j más 1. Y aquí nos queda el mismo impulso desplazado. Y aquí en este caso, como la propiedad nos indica que tiene que ser negativa, por lo tanto aquí, bueno, arreglamos un poquito el más
colocamos menos por menos 2. De esta forma nos queda negativo, por lo tanto el omega 0 es menos 2. Por lo tanto, reemplazamos el omega por menos 2. En este caso nos queda 2j por menos 2 más 1, menos 2j más 3, menos 2j más 1, por pi por s de omega más 2. ¿No hay ninguna pregunta, cabros? Ya. ¿Ninguna pregunta? ¿No? Ya sigo. Esto es un poco latero, sí. Cuando tienen entrada de coseno, generalmente el procedimiento es bastante engorroso. Arreglamos un poquito aquí, nos quedaría 1 más 4j, ¿cierto? 2 por 2j. Luego aquí nos queda, bueno, vamos a multiplicar el tiro abajo. 2j por 2j, 4j al cuadrado, ¿cierto? Más 2j más 6j. Multiplicamos término a término. Más 3 por el mismo impulso. Y aquí queda 1 menos 4j. Aquí si se dan cuenta, siempre está el conjugado. En este caso vamos a obtener aquí el conjugado de lo que nos va a salir aquí. Por lo tanto nos quedaría 4j al cuadrado menos 2j menos 6j. Disculpa, Dime. ¿por qué te quedó omega menos 3? ¿Cuál? Ah, chuta. En... Ahí me equivoqué. Fue error mío. Estos. Ah, ya. Vale. Estos. Gracias. No me equivoqué en nada más, ¿no? Ya. ¿Dónde iba? Ya. Más 3 por el impulso de omega más 2. Seguimos arreglando un poquito, nos quedaría 4j al cuadrado, eso es menos 4, más 8j más 3 por el impulso, más al otro lado 1 menos 4j, abajo nos queda partido en menos 4 menos 8j más 3 por el impulso. Entonces nos quedaría 1 más 4j partido en menos 1 más 8j más al otro lado 1 menos 4j menos 1 menos 8j, ¿cierto? Aquí si se dan cuenta, ahí está ya con el conjugado. Uno el conjugado del otro. Y por pi por el impulso. Y si quieren arreglarlo un poquito más, para sacarle el imaginario del denominador, multiplican por el conjugado de cada uno. Nos queda 1 más 4j por el conjugado del denominador. Sería menos 1 menos 8j partido en 1 menos 8j por el impulso, más al otro lado nos quedaría 1 menos 4j y también multiplican por el conjugado del denominador, nos queda menos 1 más 8j menos 1 partido en, bueno, partido en menos 1 menos 8j por el impulso. Aquí esta parte la voy a omitir porque va a ser el conjugado simplemente de lo que obtengamos aquí, ¿ya? Si multiplicamos nos queda menos 1
1 por menos 8j, nos queda menos 8j, menos 4j. Luego el 4 con el 8 nos queda menos 32j al cuadrado. En el denominador de la izquierda no te faltó el multiplicar por la base, por el que estaba, por el menos 1 más 8j. ¿En este? Ah, sí, aquí es más. Sí, ¿A eso te referías? sí, pues es que cuando se hace, se multiplica por el conjugado y queda una suma por sí, diferencia en la parte de sí, abajo. me equivoqué yo, sí. Es así. Sí, gracias, se me había olvidado ese detalle. Aquí también es lo mismo. Gracias. Y abajo nos queda entonces la suma por su diferencia, como mencionaba el compañero. Nos queda 1 menos... bueno, ustedes saben el primero al cuadrado, ¿cierto? Menos 1 al cuadrado, en este caso. Menos el 8j al cuadrado. Por pi por el impulso. Ya. Arriba nos queda... Bueno, el j omega se multiplica por menos 1, ¿cierto? Quedaría entonces positivo. 32 positivo menos 1. Menos 12j. Y abajo nos queda 1 menos 8 al cuadrado 64. Por el j al cuadrado se hace positivo, ¿cierto? Luego aquí nos quedaría 31 menos 12j partido en 65 por pi s de omega menos 2. Y aquí ya lo arreglamos un poquito, nos quedó más o menos bonito. Y como calculamos aquí ya, podemos aplicar el conjugado y obtenemos la otra parte. Si le aplicamos el conjugado nos quedaría 31 más 12j partido en 65 por pi de omega más 2. Así se ahorran... Bueno, esto podrían haberlo aplicado al principio, así se ahorran tanto cálculo por una parte. Ahí. ¿Ven? Igual se ahorran harto tiempo sabiendo ese detalle del conjugado. Entonces, bueno, aquí separan parte imaginaria con parte real. Queda entonces 31 partido en 65 por pi omega menos 2. Al otro lado nos queda más 31 partido en 65. ¿Cierto? Estoy multiplicando término a término y separando la parte real de la imaginaria. Al otro lado nos queda 31 partido en 65 por el impulso desplazado en 2. Luego voy con este término, menos 12 j partido en 65 por pi por s de omega menos 2. Aquí más 12j partido en 65 por pi de omega más 2. Y luego ya si ustedes ven la tablita pueden aplicar la antitransformada para pasar al dominio del tiempo. Aquí estamos todavía en el dominio de la frecuencia. Si miran la tablita, eso, bueno, por una parte tenemos esto, que se parece a un coseno, como lo ven aquí. Bien. Y tenemos la otra parte, que está con imaginario. Todo esto, que se parece a un seno. Que se tiene que arreglar un poquito para poder aplicar la antitransformada. Entonces arreglamos un poquito aquí. Nos quedaría, bueno, factorizando por menos. Si factorizamos por menos, nos queda entonces factorizando por menos y por 12 partido en 65. Si factorizamos por eso nos queda pi por j por todo eso por s de omega menos 2
más S de omega más 2. Y ahora sí podemos aplicar la antitransformada a esto. Ahí sí. Ahora sí podemos aplicar la transformada a esto. Entonces, bueno, aquí vamos a arreglar también un poquito. Factorizamos por 31 partido en 65. Y si factorizamos por eso nos queda pi por S de omega menos 2 más S de omega más 2. Ya. Y ahora sí, aplicamos la antitransformada de Fourier, f a la menos 1. Y si aplicamos eso, entonces el 31 partido en 65 nos queda igual. Y esto que tenemos aquí, como vimos anteriormente, es un coseno, ¿cierto? Con omega 0 igual a 2. Queda un coseno de 2t. Y al otro lado nos queda 12 partido en 65 por la antitransformada de esto. Y esto, como vimos... Ahí, disculpa, ahí no es un menos, entre medio del delta W menos 2. Ah, sí, aquí es un menos, sí. ¿Eh? Sí, gracias. Vale. Aquí es un menos. Bien, bien. Bueno, cabros, están atentos. Ya, ahí es menos. Y ahora sí podemos aplicar la antitransformada. Porque antes con el más, bueno, ahí no pueden aplicar la antitransformada. Pero con el menos, sí. Como factoricé por el menos, ahí me debería quedar negativo. Bien. Entonces, si le aplicamos la antitransformada a eso, nos queda seno de 2t. Y ahí tenemos la respuesta. Bueno, aquí nos queda i de t. La respuesta a una entrada de coseno de 2t. Bien. A ver cuánto llevamos de tiempo. Estamos casi. Lo que vamos a hacer ahora va a ser explicar un poquito la propiedad de modulación mediante un ejercicio. Entonces tenemos aquí ejercicio 2. Tenemos una señal aquí, no sé, x de t, que está siendo modulada por una función, no sé, a de t. Esto representa una modulación, ¿bien? Y mediante esa modulación, con las dos señales, va a obtener una salida. Esto se hace harto con los sistemas de radio y con todo eso que tiene que ver con frecuencia. Entonces, cuando yo tengo una señal que está siendo modulada por otra señal, se le aplica la propiedad de modulación, que aquí vemos la propiedad de modulación donde está aquí. Entonces, cuando típicamente se modula por un coseno. Entonces, si yo tengo una señal que está siendo modulada por un coseno, se le aplica lo correspondiente en función de la frecuencia. Entonces, el x de t, vamos a poner que es igual a... ¿qué puede ser igual? A ver. A 3 coseno de 2t. Y a de t va a ser la señal moduladora. Va a ser un coseno de 6t. Entonces, como tenemos una señal que está siendo modulada,
que es la X, ¿cierto? Se le aplica la propiedad de modulación. La señal moduladora es el coseno de 6t. Entonces, esto, en la transformada de esto, se le aplico, ¿cierto? Llevo x de t a x j omega. La llevo del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y si aplico eso, nos queda 3 por pi por s de omega menos 2 más s de omega más 2. ¿Ya? Entonces, teniendo la transformada de x, ahora le aplico la modulación, que nos indica acá. Entonces nos dice que a la transformada de la señal que está siendo modulada, que es x, a la transformada se le aplica un desplazamiento de j omega. Se le aplica un desplazamiento, un retardo en este caso. Y también se le suma un retardo, un adelanto, perdón, en frecuencia de j omega. Entonces vamos a poner por aquí la propiedad de modulación. Modulación. Esto lo están poniendo harta en la prueba, así que harto ojito con esta propiedad. Modulación. Tenemos i de j omega menos j omega más i de j omega más j omega. Todo eso partido en 2. Entonces, cuando yo modulo una señal, su amplitud se reduce a la mitad y se divide como en dos señales. En este caso tenemos la señal que se retarda en j omega. El omega en este caso es 6. Entonces, si aplicamos eso, nos quedaría 3 por pi partido en 2, ¿cierto? Se le aplica la división por s de omega menos 2, se le resta menos 6, nos queda menos 8. Aquí, como no tiene j, no consideramos el j. Y luego a este mismo se le aplica la suma, o sea, el adelanto en el tiempo. Nos quedaría entonces s de omega más menos 2 más 6, nos queda más 4. Entonces ahí tenemos una modulación y vamos con la otra modulación para este término. S de omega más 2. Dice que se le resta j omega, que es 6. Entonces nos queda s de omega menos 4 más s de omega 2 más 6, nos queda s de omega más 8. Entonces ahí ya tenemos aplicada la modulación. No hay mucho más que hacer. Esto es lo que viene siendo la modulación. Si nosotros analizamos eso en un gráfico, mediante un gráfico de frecuencia, tenemos la frecuencia de 4 y de 8. Al otro lado también de 4 y de 8. Entonces aquí es 4, 8, menos 4 y menos 8. Y si graficamos eso, nos queda un impulso. Aquí tenemos un impulso multiplicado por 3pi partido en 2. Aquí representamos la amplitud. Y el impulso que está adelantado en 4 nos quedaría por acá, ¿cierto? Porque está adelantado. Con amplitud de 3pi partido en 2. Y luego tenemos un impulso que está retardado en 8. Nos quedaría por acá. Con la misma amplitud. Bien. Y luego, si analizamos el otro impulso que está adelantado, nos quedaría por aquí.
y el otro impulso nos quedaría por el otro lado. Y eso es lo que viene siendo la modulación. Ahora si analizamos la señal original, bueno, esta es X de J omega modulada. Y si analizamos esa misma señal, no modulada o original, la señal original, teníamos anteriormente que era un 3 coseno de 2t. Entonces la transformada de eso era 3 por pi por s de omega menos 2 más omega más 2 sí, está bien. Está bien, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Entonces esta era la señal original, pues en frecuencia. Teníamos la frecuencia de 2 positivo y 2 negativo. Y los correspondientes impulsos. Vamos aquí a dibujar con el doble de amplitud. Y aquí tenemos amplitud de 3pi. Entonces si ustedes ven la modulación, lo que hace es dividir una señal, ¿cierto? En este caso se divide este impulso. Bueno, para cualquier caso se divide ese impulso y se distribuye entre las frecuencias. Parte de la amplitud se va a la frecuencia de 8 y la otra parte de la amplitud se va a la frecuencia de menos 4. Y para la otra señal lo mismo. Parte de la amplitud se va a la frecuencia de 4 y la otra parte se va a la frecuencia de menos 8. Y las mismas amplitudes están reducidas a la mitad de la señal original. Y eso es lo que viene siendo la modulación. Bien, a ver cómo estamos de tiempo. Ya, estamos listos, chicos. No sé si queda alguna duda. ¿Alguna duda, cabros? Todo claro. Bueno, me alegro. Todo bien. ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, vamos loco. Físicamente eso permite que viaje más la señal. No sé a qué se refiere Fabián. Fabián Vera. A la modulación. O sea, ¿para qué sirve modular una señal? La verdad es que no sé. No, pero se aplica como sistema de radio para distribuir las señales mediante frecuencias. Podría ser, sí, para viajar más. Pero el concepto, bueno, de radio no lo tengo tan claro, porque yo soy eléctrico, no cacho cómo funciona mucho la radio. Pero por ejemplo, bueno, si se aplica la modulación a esta señal. Ah, ya. Ahora te tengo la respuesta. Que me recordé. Esto se aplica para reducir la interferencia que se tienen con otras señales. Como tú sabes que en radio hay muchas señales viajando, entonces se aplica la modulación para reducir la interferencia de estas señales con la misma. Y luego mediante un filtro, el filtro lo tiene una radio en particular. La modulación se aplica desde las centrales que emiten las señales y luego el filtro que tiene la radio de tu casa recibe esa señal que está modulada, ¿cierto?
y la multiplica por 2, definiendo un tramo de frecuencias permitido. Por ejemplo, no sé, un filtro que permita toda la frecuencia entre -4 y 4. El filtro lo multiplica por 2. Entonces, si tú aplicáis eso, obtenéis la señal original. Eso es lo que viene siendo el filtro y cómo interactúa con la señal moduladora. Eso también lo van a ver en la prueba, creo. No estoy seguro, pero un pequeño tip. Ya, cabros, no sé si quedó claro, Fabián. Sí, vale. Eso sería todo por hoy.